Bueno, muy bien. Ahora vamos a hablar sobre este libro que es Reportero de David Remnick. Este libro tiene algunos artículos de este autor que publicó en New Yorker. Hoy vamos a hablar sobre 4, que son Al Gore, Tony Blair, Katharine Graham y Philip Roth. Bueno, un poquito del autor. David Remnick es un periodista, escritor y editor. Él ganó el premio Pulitzer en 1994 por su libro Lenin's Tomb: The Last Days of the Soviet Empire. Cabe destacar dentro de toda su larga trayectoria que fue reportero y corresponsal en Moscú por el diario The Washington Post y posteriormente se volvió director de New Yorker, donde publica estos artículos. Así que muy bien, pues nos vamos a ir al primer capítulo, que es el de Al Gore. Como sabemos, Al Gore primero fue vicepresidente durante el mandato de Bill Clinton. Posteriormente se postula a la candidatura por la presidencia junto con George Bush como competidor. Pasa lo que nosotros conocemos como gana la votación de la gente, las elecciones tiene el voto del pueblo. Sin embargo, como sabemos, en la democracia estadounidense es un poco diferente a la de aquí en México. En los colegios electorales deciden que la mejor opción es George Bush, entonces Al Gore pierde. Entonces esto es una descripción muy padre porque David Remnick pasa unos días con Al Gore y su esposa después de haber perdido la contienda. Entonces te relata un poco cómo es su vida, desde cómo toma el desayuno, cómo lleva su nueva vida de ya no tantos lujos. Bueno, aquí habla de que compró una casa después de haber perdido, pero ya no tiene personal, ya no tiene este montón de camionetas siguiéndolo todo el tiempo, la prensa encima de él, porque ya no es una figura pública en el sentido de que ya no tiene un puesto en el gobierno. Entonces te describe cómo él, a pesar de haber perdido la batalla, él dice a los medios que ahora se siente un hombre libre, tiene libertad y que ya no va a volver a luchar por el puesto de presidente. Sin embargo, Remnick nos trata de ahí de decir un poco que él en realidad sufre pues por no poder externar el de verdad cómo se siente. Y también menciona mucho que la prensa le preguntaba acerca del mandato de Bush y él lo único que decía que George Bush no era una persona estúpida, sin embargo que la decisión de la guerra de Irak fue estúpida. Entonces, pero en realidad decía que no quería comentar nada al respecto, que no era momento para hablar de eso y que él prefería pues seguir ayudando a la gente de otra forma porque la gente lo veía como el presidente, porque ellos habían votado por él y no ganó. Entonces nos habla un poco sobre cómo él tuvo esta vida después de haber perdido la contienda. Ahora bien, vamos con la señora Graham. Esta fue mi parte favorita del libro, no por el hecho de que sea mujer, sino por el hecho de cómo este periódico se vuelve tan fuerte en manos de ella. Empieza con una anécdota muy chistosa dentro de todo, donde David es encargado de llevarla durante un tour o entretenerla por unos días. Decide llevarla al circo con otras personas y ella, al decir ya me quiero ir, pasan cerca de una jaula y bueno, casi un tigre o una bestia la alcanza a agarrar y bueno, y al final se ríe. Entonces David se deleita contando esta anécdota. Ahora bien, nos habla un poco de cómo fue la vida de Katharine Graham en medio de tanto machismo, incluso de ella. Habla como su papá, que era el dueño de Washington Post, bueno, él le cede a su yerno, a Phil Graham, el puesto de editor en vez de su hija. Entonces él, pues, que al final sabemos que es un maniático depresivo, lleva un puesto más o menos mediocre, ni bueno ni malo. Luego él, sabemos, tiene un amante y ellos siguen juntos pues por cuestión de la empresa, que es el periódico, y pues por las apariencias que en esos momentos no era como tan sencillo divorciarse. Sin embargo, todo cambia cuando, si no me equivoco, en el 65 él se suicida en una de las residencias que ellos tenían. Entonces la señora Graham lo encuentra así ya muerto. Entonces de la noche a la mañana ella se tiene que poner bien los pantalones y hacerse cargo del periódico, como editora y como dueña. Entonces, bueno, viene como una lucha donde tiene que enfrentarse al machismo de la gente, de la industria y del medio, y el de ella. Aprender a ser fuerte y a ser dueña. Y es muy, muy interesante ver cómo, con ayuda de Ben Bradley, junto con él logran un equipo increíble, sacan los papeles de Watergate, que fue algo súper polémico,
pero que a partir de entonces se le tomó en serio y se le respetó, y bueno, llegó a ser tan intimidante como lo que nos contaba Dave al principio, este miedo de que lo corrieran y que nunca más volviera a tener un puesto, porque ese era el poder que ella tenía. Entonces The Washington Post se convierte en algo, como ya sabemos, es el segundo periódico más importante de Estados Unidos, es un periódico mediocre, se vuelve algo súper importante en manos de una mujer, lo que su papá nunca quiso. Entonces es muy padre ver el giro que le da al periódico cuando Katharine Graham toma el puesto. Ahora bien, vamos a ir a Tony Blair, que es el tercer capítulo. Tony Blair fue un primer ministro británico. Aquí lo ponen, y por lo que estuve investigando, como un primer ministro que fue maleable, que se dejó llevar por todo lo que la gente quería de él y esperaba de él, y él, la imagen que quería representar era de un hombre del pueblo, un primer ministro alcanzable y que era del pueblo, algo como la princesa de Gales, por ejemplo, que vamos, a ella sí le quedaba esto, pero a él no le funcionó esa idea de querer estar bien con todos. También nos habla de su alianza con George Bush, habla de cómo apoyó esta guerra en Irak con militares, que él estaba en contra de las armas masivas, hablan del 11 de septiembre, como a partir de entonces cuando dicen, ¿saben qué? Esto no puede seguir así. Sin embargo, esta decisión no fue muy aplaudida por el pueblo británico. Sin embargo, en Estados Unidos, Norteamérica, era un primer ministro que, a pesar de no ser de ahí, pues se le quería mucho y se le respetaba. Sin embargo, él quería que eso mismo pasara en Inglaterra. Eso nunca pasó, y ahora es conocido como uno de los ex primer ministros pues menos queridos de la historia. Y bueno, el último es Philip Roth. Philip Roth es un escritor que murió hace poco tiempo, ya a una edad avanzada. Él siempre fue controversial y fue muy criticado por sus novelas, ya que él tomaba temas sobre la vida de los judíos y también de distintas razas de Estados Unidos. Digo que era controversial porque aquí en el libro nos platican que él publicaba sus historias o sus novelas en momentos pues no tan apropiados emocionalmente para las personas de las que hablaba. Estas personas decían que él no tenía idea del horror que ellos habían vivido, y que cómo él se tomaba la libertad de usar la historia para crear una novela. Sin embargo, él, toma perspectiva un día y dice, ¿saben qué? Yo me defino como una persona libre. Yo puedo publicar lo que yo quiero, yo puedo escribir lo que yo quiero, y cada quien puede criticarme y decir lo que quiera de mí, pero al final yo me siento libre pues por publicar lo que a mí me gusta. Y sabemos que fue un escritor súper reconocido, con múltiple cantidad de premios y reconocimientos. Entonces al final no dejó, de ser controversial. Sin embargo, fue alguien pues que marcó mucho en la historia de las novelas de este tipo. Y eso sería todo por esta vez. Después seguiremos con otros artículos. Entonces hasta aquí llega esta primera parte de Reportera.